tardes, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo siempre a través del Alumbrador Cristiano y especialmente a través de mi programa Te Daré lo Mejor. Estamos estudiando los días miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, la vida y ministerio de Cristo. Y el tema que estamos desarrollando es: no hay que dejar que lo material nos gobierne. Ahora vamos a presentar la parte tercera. La parte tercera es también muy interesante en relación a este episodio que se nos presenta de la vida del Señor Jesucristo. Pero antes vamos a pedir la oración de nuestro Señor. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote infinitamente porque nos permites predicar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias porque siempre nos das esta bendición y que haya mucha edificación para todos quienes escuchen. Que siempre tú recibas la honra y la gloria. Que a mí me dirijas a través del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo que vamos a continuar hablando es antiguas y nuevas enseñanzas sobre el gozo. Recuerden que hemos estudiado de Lucas capítulo 12 y luego en la clase anterior ya empezamos a estudiar Lucas capítulo 13. Este tema o punto mayor pues de antiguas y nuevas enseñanzas sobre el gozo está basado en Lucas 13, 10 al 21. Vamos a ver pues en primer lugar los que no se regocijaron, que se presenta precisamente en Lucas 13, 10 al 17. Una vez más, mientras enseñaba a Jesús en una sinagoga en un día de reposo, él sanó a una mujer que tenía 18 años de andar lisiada por una enfermedad que le desfiguraba el cuerpo. Miren lo que dice Lucas 13, 10 al 13. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aparentemente esta mujer tenía una dolencia de la columna. El texto dice literalmente que la mujer tenía espíritu de enfermedad, que es precisamente traducción literal de lo que dice el idioma griego. Lucas 13:11 nos dice que Jesús señaló que era Satanás quien la había atado. Luego Lucas 13:16 nos dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Esto puede significar que sufría de posesión demoníaca. Sin embargo, la descripción del mal y el modo de sanarla que usó Jesús reflejan más exactamente un trastorno corporal. Al aguijón físico que tenía Pablo
en la carne, se le llamó un mensajero de Satanás. Lo que dice en 2 Corintios 12:7, a pesar de que el apóstol no estaba poseído de demonios. Este milagro dio como resultado otra polémica sobre el día de reposo. Dice Lucas 13:14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. A esta se le considera la quinta polémica de este tipo. Las primeras 3 se analizan en la tormenta que se aproxima. Cristo había usado anteriormente un ejemplo relacionado con sacar a un animal de un hoyo en el día de reposo. Dice en Mateo 12:11 y 12, Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Esta vez, él usó una ilustración parecida. Miren lo que nos presenta Lucas 13, versos 15 y 16. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Bueno, una vez más, sus adversarios fueron incapaces de responderle, y dice la Escritura que se avergonzaban, porque mire lo que dice Lucas 13:17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero veamos ahora, entrando a la parte de los que sí se regocijaron, comprendido en Lucas 13, versos 17 al 21. La sanidad de la mujer y todas las cosas gloriosas hechas por él no fueron motivo de regocijo para los enemigos de Cristo, pero sí lo fueron para la mayoría de los presentes. Lucas 13:17 dice: pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces lo que vemos pues que el regocijo de ellos era una positiva indicación de recepción futura. Jesús repitió 2 parábolas que anunciaron el crecimiento que al final tendría el reino. Miren lo que tenemos en el Evangelio de Lucas 13, 18 al 21. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. También veamos de Mateo 13, 31 al 33. ¿Qué parábola, o mejor dicho, otra parábola les refirió?
diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, dice que habló muchas cosas por parábolas. Como se dijo del uso que hizo Jesús anteriormente de estas parábolas, podría decirse que a través de Lucas 13, 18 al 21, Él estaba advirtiendo a sus oyentes que evitaran la influencia de sus enemigos. Pero como ya se dijo, el contexto parece requerir una aplicación más positiva. Bueno, entremos a ver otro punto importante: antiguas y nuevas enseñanzas sobre la incredulidad. Se lo repito: antiguas y nuevas enseñanzas sobre la incredulidad. Esto lo comprende Lucas 13, 22 y Juan 10, 22 al 39. Después que Lucas consignó las 2 parábolas, él escribió que Cristo pasaba por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, Lucas 13, 22. Puede que esto refleje sencillamente el hecho de que donde viajara el Señor, Él tenía muy presente su destino final. Por otro lado, puede indicar que Jesús hizo un viaje a Jerusalén cerca de este tiempo. El relato de Juan refiere una visita a esa ciudad al final del ministerio posterior en Judea. Miren lo que nos presenta el Evangelio de Juan 10, versículos 22, vamos a leer hasta el 39. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís,
tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Les repito, hemos leído Juan 10, 22 al 39. Jesús viajó a Jerusalén para participar en la fiesta de la dedicación. Dice el versículo 22 de Juan 10, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Esta fue la última de las principales fiestas judías que se instituyó, una fiesta que se originó entre los dos testamentos en el periodo de la libertad macabea y que conmemoraba la rededicación del templo cerca del año 165 a.C., después que fue profanado por Antíoco Epífanes. A esta fiesta hoy se le conoce más por Hanukkah o Chanuká. La palabra hebrea que se traduce por dedicación es lo que significa Hanukkah. El festival se celebra en diciembre. Miren lo que dice Juan 10, 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. En los tiempos de Jesús, la celebración duraba 8 días y a ella por lo general asistía una gran multitud. Bueno, otro término que podría usarse es la reconsagración del templo. Se dice que hay una fuente apócrifa, o sea, lo apócrifo es lo no inspirado. Y esa fuente apócrifa es del libro segundo de Macabeos 10:5. Miren lo que dice segundo Macabeos 10:5. El templo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Quisleu. Habla de la purificación del santuario. Según la leyenda judía, el suministro de aceite para un día ardía durante 8 días en el templo hasta que podía obtenerse aceite fresco. Hoy la fiesta se conoce también por la fiesta de las luces. El símbolo de la fiesta es un candelero llamado menorá, que tiene 8 brazos. Cada día de la fiesta, una nueva candela se encendía hasta que la totalidad de las 8 ardieran. Pero veamos otro aspecto. Y ese otro aspecto es la incredulidad demostrada con palabras. Y lo tenemos en Juan capítulo 10, versículos 23 al 30. Durante las festividades de Jesús se encontraba en el templo por el pórtico de Salomón. Más adelante Pedro predicaría su segundo sermón del Evangelio en ese lugar. Miren lo que dice Hechos 3:11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Es obvio que se convirtió en un lugar de reunión para los primeros cristianos allí en Jerusalén. Miren lo que dice el libro de los Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo,
y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Según la tradición judía, el pórtico de Salomón quedó en pie, habiendo sido parte del templo anterior construido por Salomón. Dice Hechos 3:11, habla del pórtico que se llama de Salomón. Esta era la zona cubierta que estaba junto a la muralla oriental del patio de los gentiles. Bueno, los dirigentes judíos le rodearon desafiándole con estas palabras: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El Señor pues había indicado públicamente que Él era el Mesías al usar términos sinónimos, pero no lo había dicho públicamente, yo soy el Cristo, no se había manifestado así de esta manera. En privado, Él había aceptado la designación de Cristo. Por ejemplo, mire lo que tenemos en Mateo 16, versículos 16, 17 y 20. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Bueno, también nosotros podemos ver en Marcos 9:41, dice: Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Luego en Lucas 2:11 y 26, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. En Juan 1:41 nos dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Juan 4:25 y 29. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y luego en Juan 9:22 dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Después de todo, cualquiera podía hacer tal afirmación. Él prefería demostrar que era el Mesías o el Cristo por medio de lo que hacía y por medio de lo que enseñaba. Mire, leamos una porción del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 25 y luego leemos 37 y 38. Dice así: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
mas si las hago, aunque no me creáis a mí, quered a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué es lo que vemos? Su enfoque indirecto también evitaba el conflicto con sus enemigos, conflicto que al final resultaría en su muerte. Por eso es que en esta sección del Evangelio de Juan, el término los judíos, por lo general se refiere a los dirigentes judíos. Otra aclaración es que, por ejemplo, a menudo usó el término con que Daniel se refirió al Mesías como el Hijo del Hombre. Miren lo que dice, por ejemplo, Mateo 8:20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 9:6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y luego en Mateo 10:23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y luego en Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Los dirigentes judíos no tenían problema para entender que él afirmaba ser Cristo, divino, Hijo de Dios. Esta era una razón por la que deseaban matarlo. Miren lo que dice Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Sin embargo, deseaban que dijera abierta y públicamente que Él era el Cristo, con el fin de poder contar con mejores argumentos para matarlo. Por supuesto que sus enemigos no hicieron la pregunta con el fin de creer en Él. Sencillamente buscaban una oportunidad para acusarlo de blasfemia con el fin de poder matarlo. Con el tiempo, ellos lo obligaron a reconocer bajo juramento que Él era el Cristo. Luego lo condenaron a muerte por el pecado de blasfemia. Y póngale cuidado a esta porción que leeré de Mateo 26, versículos 63 hasta el 68. ¿Qué es lo que aquí se nos presenta? Dice que más Jesús callaba. Entonces, dice, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Imagínense, escupir el rostro, eso es lo más sucio que puede haber.
y le dieron de puñetazos. Imagínese que usted está en esa situación. Y luego dice, y otros le abofeteaban. Imagínese eso, hermano y hermana, escupir el rostro, darle de puñetazos a puño cerrado, hermanos. Y otros le abofeteaban con mano abierta, hermano, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Jesús le respondió, miren lo que dice el Evangelio de Juan 10, 25 y 26. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá, hermanos? Que al hablar de sus ovejas, él estaba continuando la ilustración del buen pastor que se encuentra en la primera carta del capítulo Juan, capítulo 10, versos 1 al 18. Habló de su preocupación y habló de la preocupación del Padre por sus ovejas, y esto es lo que creían en él y lo seguían, y dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. A veces se usa Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, donde dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Para tratar pues de probar la imposibilidad de la apostasía. El énfasis de este pasaje es en el cuidado que tiene Dios de sus ovejas. Esto no elimina el libre albedrío de la humanidad. Se sabe que las ovejas saltan por encima de las cercas, e igualmente las ovejas de Dios pueden saltar fuera de su mano de seguridad. El pasaje no enseña que un hijo de Dios no puede caer. Nunca enseña eso. Miren lo que dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo termino con esto, hermanos, diciendo lo siguiente. Les voy a repetir lo que hace un momento acabo de decir. El énfasis de este pasaje es en el cuidado que tiene Dios de sus ovejas. Esto no elimina el libre albedrío de la humanidad. Se sabe que las ovejas saltan por encima de las cercas, e igualmente las ovejas de Dios pueden saltar fuera de su mano de seguridad, porque Dios no tiene atado a nadie como que fuera un robot. Dios no obliga a nadie. Dios enseña su palabra y hay que la persona decida si quiere seguirla o no. El pasaje no enseña que un hijo de Dios no puede caer como muchos enseñan, pero sí enseña que mientras elijamos quedarnos dentro del refugio de la protección de Dios, nadie más tiene el poder de arrebatarnos de su mano. Amén. Esa es la realidad. Hermanos, con esto termino. Siempre les invito, con la ayuda del Señor, para el siguiente miércoles, sería miércoles 15 del mes de octubre, año 2024, para que
continuemos estudiando. Ya sería la última parte de este tema, que no hay que dejar que lo material nos gobierne. De manera pues que siempre les invito, y recuerden que los días domingos presento el libro de Éxodo. Está muy interesante este estudio. Ya estoy en los albores de los últimos 3-4 capítulos. Habrán suficientes lecciones que usted podrá repasar, escuchar en cuanto usted lo desee. Y los días lunes pues recuerde que estamos estudiando la epístola de Santiago. A Dios damos gracias porque Él nos permite que su palabra se difunda. Eso es lo más importante. Mientras tanto, agradecemos con nuestra oración a Él. Padre Celestial, te agradecemos en gran manera, te agradecemos infinitamente porque tú y nadie más que tú nos permites que estudiemos tu grandiosa palabra, que ella nos ayude, que ella nos ayude a mantenernos fieles y firmes a ti. Señor, ayúdanos a que siempre vivamos en acuerdo y en obediencia a tu sagrada voluntad. Permite, Señor, que tus bendiciones no nos falten. Sabemos, Señor, que mientras estamos en esta tierra padecemos de enfermedades. En ti las ponemos, Señor. Hoy esta tarde he sido intervenido en una de mis rodillas derechas a través de unas inyecciones especiales. Gracias, Señor, por dar esta bendición de poner los medios, los médicos capacitados para hacer eso. Gracias, Señor, por ello. Permite que el resultado de estas inyecciones sean eficaces en mis rodillas. Gracias por todo lo que nos da, Señor, y lo agradecemos todo en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.